Con videos de programación declarativa. Voy a hacer una aplicación más o menos igual a la que hemos hecho con programación imperativa. Aquí tengo la aplicación imperativa y el repositorio. Está, está pública para que puedan ver. Bueno, he ido subiendo varios videos en el tutorial anterior de programación imperativa. Hay algunos que lo he explicado, algunos que no, por tema de tiempo es bastante difícil explicarlo y complicado. Pero ahí tengo varias ramas y en la rama de develop está todo lo básico. La arquitectura es la misma, es clean en MVVM. En caso de declarativa ya no podemos utilizar MVVM, ya que Compose utiliza eventos, contenedores de efecto en sí y contenedores de datos observables. Entonces eso ya es MVI, no es MVVM. Pero lo único que cambia es donde implementamos de Clean Architecture la capa de la app, ¿no? O sea, el UI, el cómo se presenta. Las demás capas que son repositorios, user case, van a continuar igual, el model también. Esto a veces lo suelen llamar model, domain o entity. El que conoce Clean sabe a qué me refiero. Entonces vamos a tratar de replicar esta aplicación, pero en programación declarativa. Ahí les recomiendo que lean qué es programación declarativa, ya que es una forma de programar diferente. Aquí si vamos a la documentación de qué es Compose, nos dice que es una herramienta moderna para crear UI nativas de Android. Es cierto, simplifica y acelera el desarrollo del UI, eso es muy cierto. Hay muchos beneficios que si no eres desarrollador o no lo vas a comprender, quizás porque aquel que utilice el celular solo le basta que funcione, pero como desarrollador nos damos cuenta de que a veces la RAM es lenta, a veces por los núcleos que tiene el celular y muchas otras cosas. El detalle de imperativa es que el código que se ejecuta se va creando lo que necesita, no crea en sí todo como en programación imperativa que después puedas jugar. Digamos, creo, qué sé yo, esa vista tiene 5 componentes y los creo y luego voy jugando con ViewGo, View Invisible, pero ya se creó todos esos componentes, por tanto ocupan un espacio de memoria. En Compose pasa que si tú nunca lo declaras, o sea, nunca le dices que lo cree, en realidad no lo va a crear, no va a existir ese espacio de memoria. Lo otro es también simplicidad de código, es menos código por aquí. Si nos ponemos a leer todo, quizás por ahí no dice UI más simple, funciones de composición, eso es lo que digo, la composición se vuelve a recomponer cada vez que hay un cambio, se vuelve a recrear todo. Y menos código, eso es un poco más fácil de entender. ¿Por qué menos código? Por muchos sentidos. Una, porque un XML que estaba vinculado a un activity tenía que tener código de fondo para que se pueda conectar al activity. No sé si, por lo menos yo cuando eh, componentes, yo no utilizaba los XMLs, los de aquí. Bueno, aquí está vacío porque ya es un proyecto que lo creé en Compose. No sé si recuerdan, yo solía hacer, digamos, var editex es igual editex y eso. Entonces esto yo lo ponía editex y luego le ponía set consta y lo ubicaba de acuerdo. Mi forma de crear siempre fue esta forma, aunque la mayoría cuando customizaba siempre creaba en XMLs. Se iba aquí a algún archivo, ponía un row model, row button y creaba dentro de esta forma. Acotar que esto internamente crea un código que se conecta al activity. Por tanto, eso ya no simplifica porque en Compose no tenemos ningún XML, salvo que tú quieras utilizarlo, igual pueden convivir, pero eso no es el propósito, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, como digo, aquí ya no existen los XMLs. Aquí tengo un diagrama de cómo suelo crear yo mis navegaciones en Compose, pero eso es de acuerdo al criterio de cada uno. Por ejemplo, aquí tengo un activity y este activity digamos que lo hemos creado, quiero que entiendan que todas estas carpetas lo he copiado del otro proyecto, ya que el que más cambia es el de UI, ¿no? El de UI es el que va a cambiar más.
eh, porque aquí es donde se utiliza programación declarativa. Lo demás son las demás capas que permanecen igual, eso no cambia. Eh, lo que suelo usar yo, digamos, para hacer una comparación de programación imperativa y declarativa es que había un activity y este activity tenía una clase, digamos que este es la vista y esto constaba de un activity. Disculpa que se equivoco de escribir, lo importante es explicarle el activity y el XML. Esto constituía una vista, pero en Compose ya no es así. Solo hay un activity que no depende de un XML, sino que dentro de aquí se crean funciones composables que crean el diseño de la vista. Entonces esto de aquí ya no son necesarios, solo quería graficarlo. Hay muchas formas de navegar. Por ejemplo, si yo quiero un activity, que ya tengo aquí uno, aquí puedo crear varios métodos o funciones composables, el cual uno me cree la vista del splash, la vista del login, la vista del screen. Puedo definir que todos pertenezcan a un activity y que pueda navegar y los tres tengan aquí como en los fragments. Tengo un activity y tengo tres fragments, más o menos para hacer un tipo de analogía. O también puedo hacer esto, ¿no? Eso ya es el criterio. Puedo crear otro login activity y que este login activity va a tener su función composable que va a ser el login. Es al criterio. Usualmente cuando es un flujo y tienen que ver entre ellos, yo suelo utilizar un main activity para ese flujo. Y cuando digamos vamos al home, creo un home screen, puede tener un mapa, puede tener un perfil, entonces creo todo aquí dentro de esta actividad también para que no me cargue mucho la vista. Pero también es válido que lo borres esto y todos estos pertenezcan a solo un activity y lo hagas como un navegador de fragment, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio de cada uno, y lo que yo voy a hacer es que el main activity, el flujo principal, va a tener un activity y voy a hacer que navegue entre el splash, el login y el registro. Y luego voy a crear otra actividad, otra vista. No tiene XML que recalcar, simplemente es el nombre de activity, que en screen teóricamente significa creo que lo mismo, pero para que sea más referente a composable lo han puesto de screen. Entonces lo voy a crear de esa forma para que se entienda ya el criterio de cómo lo creen. Lo primero que voy a hacer es un login simple para explicar cómo es el funcionamiento. Luego voy a implementar en otro video el navigation de navigation component, digo de Compose, el navigation de Compose. El navigation component a mí realmente nunca me gustó usarlo y nunca lo usé por todos los errores que tenía, porque para que funcione tenías que parchar por todos lados o utilizar MVVI para que los eventos no se puedan redundar, porque el principio de retención se cruzaba con el de ViewModel y tenías que usar eventos para que eso no pase, y cuando usas eventos ya no es en MVVM, es en MVVI y no me metes, que yo creé mi navegador. Pero en este caso sí me gusta bastante el navigation de Compose, que es bastante óptimo. Entonces vamos, que solo quería explicarlo esto, como les digo, léanse bastante de la documentación para que se pueda entender. Material Design, acá dicen todos los componentes que pueden existir, ya la mayoría ha estado migrando. O puedes simplemente buscar sus derivados, que, o sea, un linear layout que equivale en Compose. El linear layout vertical, por ejemplo, es un columns. Un row es un linear layout horizontal. Un relative es un box. Y aquí puedes ir buscando. Este es un text view, por ejemplo, un text. Lo bueno de esto es que, a diferencia de programación nativa, cuando creamos por código los text view, tenías que posicionarlo .set constraint a la derecha de este o la derecha del otro. Lo bueno de Compose es que eso te viene predeterminado y hay propiedades que te ayudan a simplificar todo ese código. Eso es lo que más me gusta también de esto. Y también acotar de que la forma de detección, como ya se utilizan, como dije, contenedores de datos observables, o sea, por eventos, deben tener un valor inicial. No soy como los Mutable List Data, que no tenía de valor. Entonces cuando detectaba un cambio lo detectaba y lo refrescaba. En este caso no, los State Flow o Share Flow o Mutable Flow que se usan siempre tienen que tener un valor inicial, y esto solo dan vuelta a un solo valor. Eso quiere decir que ahí en el ejemplo se van dando cuenta de cómo se puede manejar. Tienen que acostumbrarte.
Pero como digo acá, cómo se manejan los top bar, tienen que ir dentro de un contenedor, si no, no va a funcionar. Los botones flotantes también tienen que ir dentro de un contenedor para que puedan funcionar. Justo aquí está este floating button, y donde dice screen content va todo el contenedor que va adentro. A diferencia del XML, todo iban dentro de un constraint y lo ponías y aparecía. No, acá sin caso no le pones este floating button dentro de Scaflow, de Scaffold, no va a funcionar. Pero eso se darán cuenta leyendo la documentación y más o menos. Lo único que quiero enseñarles es replicar y un poco que se guíen de cómo es la programación declarativa, ¿no? Porque subí videos de imperativa y creo subir de declarativa. Aprovecho los tiempos que tengo. Como saben, yo no soy que me dedico a esto de subir videos a YouTube, pero quería enseñarles un poco de todo eso, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es que he corrido el proyecto, he creado un proyecto. Lo primero hay que notar que ya nos crea los Gradle o la configuración del Gradle del Maven diferente a como era antes, si se dan cuenta. Ahora es así, y nuestro proyecto antiguo cuando lo creamos era de esta forma. Esto creo que lo hace por la versión mayor de Java. Igual recuerden que Maven y los Gradle y cómo distribuyen las librerías de uso y todo esto, estos solo son herramientas para que el compilador ejecute todo el código de Java y pueda crear un lenguaje ensamblador el cual se ejecuta en los móviles, ¿no? Eso se lo puedes configurar de otra forma, pero esta es la forma más óptima que conocemos. Por eso en cada IDE es diferente. Creo que en aplicaciones híbridas es diferente la configuración de esto. Y en iOS, como no tiene un JWT, que es la Java Virtual Machine, ellos lo hacen directamente, no tiene esta configuración. Ellos directamente tienen todo el paquete ya preconfigurado para que se pueda instalar en iOS. Solo es leer la documentación y ver cómo es la forma ahora de jalar las librerías, de importar algunas librerías de Google. Y como siempre, el grapper es el mayor de 7. Muchas veces cuando creamos nos da error. Si les da error pueden ir a settings y configurar, porque quizás toma el Gradle o el Java Home que tengan por defecto, que es menor al 12 o el 14. Utilicen el mayor que tengan. Yo les recomiendo el 14, el 17 o el 19. Aquí van a donde está su SDK y lo ponen. Si de preferir el 17, yo tengo el 17. Si tienen el 19, lo ponen el 19. Le dan apply, ok, y luego lo sincronizan para que se vuelva a recompilar todo. Eso es lo primero. Lo otro, también quiero agregarles que agregué todas las librerías compatibles con la versión de Kotlin que estoy usando. Si vamos aquí, estoy versionando la versión de Kotlin, a ver, la 1.7. Entonces he tratado de buscar librerías que sean compatibles con esa librería. Aquí están las versiones de Compose, UI Compose. He tratado de agregar todas para que no me dé ni un error. Si quieren pueden agregarlo. Estos son Runtime, el Compose, el Material. También aquí las librerías de Utils, que esto nos permiten hacer a veces renderizar imágenes. Bueno, acá el mapa, porque lo voy a usarlo en el Hilt. Esta es la versión de Hilt que no funciona, no es la misma que utilizamos aquí. Luego la de Retrofit, la de Run también he agregado porque también utilizo esa librería en los ejemplos. Entonces, si les falla alguno, vean si tienen la misma versión de Kotlin que yo, o quizás no. Entonces busquen su compatibilidad en todas estas versiones. Les digo que no todas de estas son necesarias. Simplemente lo agregué y no quise probar una por una para que sirva alguna. Simplemente lo agregué para este proyecto demo. Quizás alguno no es necesario y lo pueden retirar. Como el Loti no lo voy a usar, pero lo puse ahí por lo menos para ejemplo. Entonces vamos a comenzar. En este caso tenemos el MediaActivity. Hay un preview también que puede ser acá, que demora mucho en cargar, en realidad no ayuda mucho en mi opinión. Quizás porque no tengo una versión, la última de Android Studio. Así que lo que nos precarga y nos preconfigura es esto. Es el MediaActivity. Este es el tema, que ya no lo pasamos por XML. Es el tema que nos preconfigura con los colores que tiene por defecto el proyecto en la carpetita Colors. Estos de aquí que siempre vienen, lo precompila y lo declara como un tema. Si vamos aquí a tema, entramos a este componente y aquí están los colores con su... Bueno, aquí yo lo he cambiado. Aquí venía de esta forma
venía el color RGBA con sus valores RGBA que son hexagesimales, creo. No venían de esta forma, así que yo lo he cambiado por los colores que yo he agregado aquí. Ustedes ahí lo pueden cambiar, ya que hice los temas de noche y de día que pueden cambiar. Estas son configuraciones y siempre se comienza con el set content, tiene que estar el tema, y aquí adentro es ya donde viene lo que queremos que se haga, ¿no? A veces puedes poner el surface porque este es como un contenedor de un toolbar, que aquí arriba va a ir algo adicional, y aquí dentro del paréntesis, no lo voy a decir en muchos temas técnicos porque no se va a entender quizás, es donde empezamos a diseñar la vista. Este greeting es una función composable que dentro tiene un text view que dice hola, y aquí en el preview de la izquierda vemos lo que dice, ¿no? Vemos que dice hola Android, y este name es una variable de entorno que tiene el nombre de Android del sistema operativo, creo. Entonces lo que vamos a hacer es primero a ver, vamos a borrar esto de aquí. Como este es el greeting, vamos a quitar esto porque no necesitamos, no vamos a poner en un toolbar, vamos a poner un splash simple con un contenedor. Entonces quitamos este contenedor y aquí empezamos a diseñar. Como les voy a explicar, a ver, el box, el box es el relative layout. O sea, ahí puedes configurar dentro de este constructor todas las variables, las posiciones. Ese es el box. El row, tampoco me sé a memoria todos, pero el row es el linear layout horizontal. Y el column es el linear layout vertical. No vamos a utilizar los dos de arriba. ¿Por qué? Porque nuestro diseño, a ver más o menos cómo se comporta. Vamos a ver nuestro diseño antiguo. Tengo tres textos, uno debajo de otro. Entonces lo que voy a hacer es un linear layout vertical. ¿Cuál es un linear layout? Es un column. Entonces voy a abrir un column. Lo primero, aquí lo que suelo hacer yo es entrar al column, y cuando a veces no sé alguna propiedad, porque también soy nuevo, no aprendo todo, entro a esta función y veo todos los modificadores o los parámetros que tiene para modificar. Entonces me dice que esto modifica la gravedad, o sea, la posición en donde puede ir horizontal y verticalmente. Esto me ayuda bastante. Y él te modifica si tiene muchas propiedades internas, el cual yo puedo modificar, ver cómo aquí puede tener, bueno, puede tener un montón. No vamos a ver ninguno, pero eso es lo que me ayuda a veces. Cuando quiero saber una propiedad de esa columna que puedo variar, lo pongo, porque no todos tienen la misma propiedad. Porque, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo, que este column sea modify. Le voy a decir que ocupe todo el contenedor file max, o sea que este de aquí, este column, ocupe todo el espacio de aquí. Es como tener un constraint, y le digo que ocupe match y match, que ocupe todo el contenedor de la vista. Lo otro que voy a hacer es agregarle, a ver, este tiene un fondo. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un fondo. Voy a copiar el fondo de aquí que está, background. Lo voy a traer dentro de mi resource para agilizar. Por eso también tengo el otro proyecto al costado para ver que lo diferente. Entonces, ¿cómo se agrega una imagen? Esto también lo pueden ver en las propiedades. Esto pertenece a Modific, pero se puede buscar en la documentación o también googlearlo, que lo que a veces solemos hacer es más fácil. ¿Cómo haríamos una imagen? Es Paint. A ver, modifier. Paint. Creo que era Paint, o como se llama, a ver. Ok, aquí está Paint, era con minúscula. Entonces aquí haríamos Paint Resourcer, porque esta es la forma de llamar. Se van a dar cuenta cómo cambia. Por ejemplo, este text view
ya no lo llamamos como getString, sino que la forma de que podemos llamarlo es otra forma, es como string resource. String resource, si se dan cuenta, aquí hay uno, ya no se llama de la forma en que solíamos hacerlo, por eso hay que acoplarnos bastante a esto. Entonces aquí vemos la imagen que hemos guardado, le ponemos r.drawable. Creo que se llama background splash, importamos la r, se llama background, ¿no? Background splash. Ok, vamos a borrar este de aquí porque no nos sirve por ahora. Esto vamos a renombrarlo, como decir que se llama splash screen, para que tenga más sentido, que esto va a ser el splash en la primera vista que se inicialice. Bueno, no tiene por qué tener este nombre, la verdad. Simplemente voy a compilar para que se vea cómo va quedando. Ya agregamos, lo primero que hemos hecho es el size, lo que hace es que ocupe todo el contenedor, y le hemos puesto un fondo que es paint de background, del fondo que hemos visto, ¿no? El mismo fondo azulito que hemos utilizado en la otra aplicación. Asumo que en las versiones actuales ya el preview de Compose renderiza más rápido, porque es un poco tedioso tener que compilarlo cada instante para ver cómo se está viendo. A ver, va a compilar. Esperemos que todo salga bien. Bueno, ahí está el fondo. Ya está quedando. Vemos que el fondo está, todavía no vemos el texto. ¿Por qué tiene todo este coso en el borde de blanco? Es una buena pregunta. Pero simplemente recuerdan que cuando uno tenía un componente de drawable o image view y tú le ponías una imagen, había un scale type que le ponías x y y, fit, full, center crop. Entonces eso también tiene una propiedad que por defecto asumo que está el inside o el center crop. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es variar ese content style, porque creo que se llama content, aquí está. Entonces le ponemos content style fumble, que me dice que ocupe todo el contenedor, no que deje espacio ni que centre la imagen. Ok, mientras va compilando, lo otro que vemos, que necesitamos los textos. Entonces dentro de aquí del corchete o llave que se dice, vamos a empezar a crear. Voy a crear otro column. Ahí está, ya vemos que todo ya ocupa el contenedor completo. Voy a crear un column dentro. Voy a crear los text view o los textos. Todavía me acuerdo con cómo se llaman los textos. Voy a poner text igual como era el texto. A ver, food media, food media. Lo otro que voy a crear es un segundo. Recuerden que el column es con línea de rayo vertical, entonces va a estar uno debajo de otro. El otro texto es bienvenido. Lo voy a copiar de aquí para que sea más fácil. Voy a copiar todo esto y lo voy a pasar aquí. Entonces, para que vean cómo se llama esto de aquí, lo llamamos string resource r.string. A ver, ¿cuál era? Food media, number y welcome. Number, ok. Y aquí va a tu pedido. Ok.
Podemos traer un text view afuera. Entonces sabemos que como esto también está dentro de un column, esto también va a ir abajo de esto de aquí. Entonces aquí le ponemos welcome. Ok, ya tenemos 3 textos en teoría. Vamos a compilar. Todavía no hemos posicionado. Recuerdan que un linear se posiciona, un constant también. Pero vamos a compilar para ver cómo va quedando. Cómo va renderizando, porque aquí dentro podría poner todo esto de aquí. Aquí. Pero para ahorrarme eso lo estoy poniendo en una función composable y lo estoy llamando aquí. Es lo mismo que poner todo esto aquí dentro, ¿no? Ahí está compilando. Ahorita lo voy a adelantar. Ya vemos que más o menos ya está creando. Creo los tests y como vemos se está orientando, se está acomodando de forma vertical. Por defecto está a la izquierda y hacia arriba, en X y Y, en 0 y -1. Ok, ahora tenemos que esto centrarlo aquí al medio, porque no me sirve que está ahí arriba. Entonces a este column principal le decimos que se ponga al centro. Para no perdernos vamos a tener un orden a estas propiedades de aquí. Ok, entonces ponemos coma. Aquí le vamos a decir verticalmente, le vamos a decir que se alinee al centro. Arranque center. Recuerden que les dije que esto cada uno tiene una propiedad diferente. El box no tiene estas propiedades. Tiene algo parecido que lo voy a poner. El box, por ejemplo, el box este tiene vertical alignment. Entramos aquí. Este tiene content alignment. Es diferente el nombre. Quizás funciona de la misma forma o similar, pero no vamos a estar buscando esto dentro de aquí porque en column funcionó aquí. No tenemos que buscar el que le corresponde a ese componente. O sea, elegimos de forma vertical que esté centrado y de forma horizontal align este de aquí es. También bueno, es como no hay que confundirnos. También le voy a decir que se posicione en el centro. Entonces vamos a compilar. Estoy compilando cada que hago un cambio para que se vea reflejado paso por paso qué es lo que está cambiando. Damos terminar. Voy a ocultar esta parte aquí para que tengamos espacio. Ahí está, todo ya está centrado. Pero vemos que están disparejos. Eso pasa ¿por qué? Porque recuerden que este de aquí está dentro de este contenedor principal que es el column, pero estos dos que están aquí dentro están dentro de otro column. Bien es cierto, podría sacarlo afuera y se alinearían correctamente, pero quiero decirles que también pueden poner aquí que se posicione la misma propiedad para que se posicione centralmente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recuerdan que en el video anterior yo le daba una animación a la parte de arriba y de abajo, entonces yo no necesito que estén en un mismo contenedor. Necesito poder manejarlos para que los dos tengan animaciones diferentes. Algo que no creo que haga porque las animaciones son complicadas aquí y me va a tomar mucho tiempo explicarlo en un video. Pero si puedo hacerlo de una forma simple, lo haré y se los comentaré cuando lo haga. Ok. Ya lo alineé. Lo otro que vamos a hacer es, bueno, vamos a ir modificando ese text view. Con el de abajo vamos a empezar. Para que sea más o menos similar a este diseño de aquí, ¿no? Que la letra es más grande y todo eso. Ok, vamos a empezar. Voy a separarlo un poco para que se entienda cuál es lo voy a hacer. Coma. La otra propiedad que vamos a modificar es que el color es blanco. Entonces buscamos la propiedad color. Aquí también tienes que buscarlo color, si quieres un color tuyo, resource color, pero como yo lo que necesito es blanco y ya por defecto aquí tiene un blanco en Android creado como blanco, negro y azul. Ok, también el font le voy a poner que sea de tipo bold, punto.
.volt y creo que el text size era, lo voy a poner de, acá se llama font size, lo voy a poner 25.dp. Aquí nos permite poder importar, que ya lo convierte, bueno, es SP, por eso me marco un error, no hay que confundirnos. Lo convierte poniendo un punto SP a SP. En imperativo teníamos que transformar y todo eso, pero aquí nos simplifica la vida un poco. Luego le voy a poner un tipo de estilo de letra, que también tiene por defectos algunos. Le voy a poner style, punto de material theme, punto, creo que se llama el typography, punto body, que es el más grande. Estos son más o menos derivados del HTML. Voy a copiar todo esto de acá, lo voy a copiar, pero voy a modificar porque casi todos son iguales. Voy a buscar el tamaño para que tenga 20 y no tenga el mismo tamaño que todos. Ok, ya. Entonces ahí más o menos ya estaría quedando. Cada texto le he puesto su propiedad. Me he pasado de una coma de más. Entonces vamos a compilar para ver cómo va a ir quedando. Ahí está, va quedando. Y ahora creo que está muy junto. Entonces, como separamos un poco, acá tiene un modificador modify, como el de arriba. Le podemos modify punto padding. El padding es como el margin en realidad, aquí lo que me he dado cuenta. Le vamos a poner 10.dp para que esté un poco separado. Y esto lo copiamos también para el de abajo. Ok, vamos a copiar y pegar. Aquí. Ok, coma. Aquí estoy un poco separado. Y ahí nuestra primera vista de splash ya estaría. Y ahí ya estaría nuestra primera vista de diseño de splash. Lo otro que voy a hacer es, recuerdan que cuando aquí tenía el splash activity, llamaba a un view model y luego retornaba, me dirigía al splash o al home. Aquí también voy a hacer lo mismo. Voy a explicar un poco el cómo es de la detección de acciones, ya que como es algo composable, o sea, se recrea, no puedes utilizar un mutable leaf data, sino que se debe utilizar otro tipo de cosas. Aquí voy a hacer algo que espero que le haya servido esto, pero lo voy a acomodar un poco más. Pero en teoría lo que quería reflejarles de lo que cómo se crea un splash es de esa forma. Ahorita lo voy a modificar y voy a agregar más cosas. No se confunda porque en realidad en teoría es lo mismo que voy a hacer. Voy a cambiarme de rama para que... Y lo que voy a hacer es simplemente, para no quitarles mucho tiempo porque el video se va a alargar mucho más, mientras voy desinstalando la aplicación. Lo voy a desinstalar. Voy a jalar el código que hice acá, que en teoría es lo mismo que ya hemos ido avanzando. Simplemente quiero explicarles un poco todo lo que he hecho. Ok, vamos aquí a explicarlo. Como les mencioné, es la misma aplicación, solo que lo he ordenado en carpetitas. El user case es lo mismo que el otro proyecto.
el base activity, he creado un base view model para no tener que reutilizar a cada rato o ponerle un hilo a cada view model. Entonces en el init he puesto este home, nos va a servir más adelante para hacer otro tipo de cosas. Aquí en el init he creado el main activity, que va a ser el principal, el que se encarga de la navegación, y voy a crear el splash, el registro del login, igual que el otro flujo, ¿no? Este lo voy a borrar, es innecesario. Como estaba explicando anteriormente, lo que yo creé en el main activity fue crear un método aquí que se llama splash screen, que lo he pasado a este paquete para que sea un poco más legible y que esté más ordenado. Aquí está todo lo que dije. Olvidemos esta parte de un ratito. Aquí está el column, está el text view que creé y todo esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver a la vista qué es lo que pasa. Al ser un método composable no podemos utilizar un mutable list data como hacíamos y detectar acciones observables. Para esto Compose y Google nos dice que tenemos que utilizar un manejador de efectos, que es este de aquí, el Launch Effect, que se encarga de detectar eventos. O sea, digamos que yo tenga una vista, bueno, aquí no nos compila, tengo una vista y un botón. Al darle clic, esto nos va a decir que detectemos eso y que ha habido un cambio de evento y tenemos que desencadenar una acción. Aquí he creado un Splash View Model, igual que en nuestra otra aplicación imperativa, pero ya si se dan cuenta, vamos a aquí. Acá he utilizado un Mutable List Data. Aquí lo que voy a utilizar es un Mutable Share Flow. Esto es ¿cómo le explico? Una variable o un dato o un contenedor de tipo observable de cambios, de eventos. Entonces aquí lo que le voy a decir es, cuando yo llame aquí en el splash screen, lo primero que voy a hacer es declarar el view model, ¿no? Por el parámetro, por el constructor, para poder utilizarlo. En el activity lo voy a pasar como un hill view model, que es de esta forma. También puedo utilizarlo de esta forma para que sea un view model global, pero por ahora no lo necesito global, así que lo paso de esta forma. Y aquí voy a llamar a un método del view model. El view model sigue siendo casi igual, solo que ha cambiado la forma o las variables que utilizo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a llamar al value del view model. Es el mismo método que desencadena todas las capas, me va a retornar una respuesta, pero ya me voy a encargar de emitir un cambio al splash screen, porque eso es una función composable, no es un activity. No está amarrado al ciclo de vida del activity para que nos pueda funcionar los view model que nos funcionaban aquí. Si lo prueban no les va a funcionar. Entonces esto, como dije, es un contenedor de datos observables que, a diferencia del Mutable List Data, esto no puede estar inicializado. Puedes crearlo de esta forma y no va a haber problema. A ver, ¿qué nos dice? Por ejemplo, aquí no lo he inicializado, no tiene un valor. Tiene el tipo de valor, pero no tiene un valor. A diferencia de esta variable, que sí lo estoy inicializando. Si en caso yo no lo inicializo, no me permitiría usarlo. ¿Y esto qué es? Es como una inner class que detecta acciones. Por ejemplo, es una clase que tiene dos acciones, dos funciones, porque los objects lo que hacen en realidad son funciones internamente, un navigation to finish y un navigation to next, que esto voy a pasarle un valor del value. Entonces en el splash activity, cuando yo llame este validate, vaya el token y me regrese, le voy a decir event.emit. Esto es como el async de JavaScript, detecta eventos. Entonces emite un evento y le digo que el evento que emita sea el navigation to next, y le pongo el response porque este evento tiene una variable que tiene que pasar. Y con el manejador de eventos en el screen lo voy a detectar. Esto se va a recrear cada vez que se detecta un nuevo evento del emit. O sea, va a pasar por aquí la primera vez y la vez que detecte algún cambio. Mientras no se detecte ningún cambio, no va a pasar. No se va a volver a crear o detectar una acción. Entonces aquí, si detecto, porque aquí le he dicho que cuando el view model pasa, detecte un cambio y el servicio o el token me retorne, me desencadena esta acción, el next. Entonces aquí en el screen va a decir, si es de tipo next, entonces lo que haga es que me vaya al home activity.
Y esta es la forma en que se utiliza las acciones en Compose. Entonces eso es un poco confuso, tampoco sé explicarlo muy bien la verdad, pero es como nos recomienda Google. También hay otras formas, otros utilizan Mutable Off o el otro simplemente Stay Flow. Acá el Shadow Flow es el que eso se puede utilizar globalmente en teoría, no lo he probado de esa forma, pero es lo que suelo usar. Entonces vamos a compilar y vamos a probar. Recuerden que también en este momento no estamos utilizando datos, simplemente acciones, detectar acciones. También puede servir para quizás tener objetos nuevos, ¿no? Pero por lo menos más adelante cuando vemos vamos a crear otro contenedor o otra clase que va a manejar esos datos. Es como una variable. En vez de manejar esta variable, que digamos esto sea data video, eso lo vamos a crear dentro de una clase, el cual va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque a diferencia, como le digo, este multiplicar te refresca cuando detecta un cambio o cuando detecta un cambio, o sea, como tienes una variable, digamos true, entonces la primera vez cuando inicializas es false o no tiene valor, tiene nulo. Entonces cuando detecta un true lo levanta y va a hacer una acción, y cuando se termina otra vez le manda el valor true. En el mutable list data se va a ejecutar otra vez. La diferencia en state flow o eventos es que si tiene el mismo valor nunca va a entrar otra vez porque es la misma variable, no lo reemplaza, utiliza una sola instancia para dar vuelta, no se destruye nunca. Eso lo vamos a ir viendo. Si nos damos cuenta aquí ya hemos visto, vamos a ver otra vez aquí. Bueno, no lo destruí la activity, voy a volármelo. A ver, rayos. Vamos a abrir, debe darnos el splash. Debería esperar 3 segundos y pasarnos al home. ¿Ves? Eso es lo que hizo. Bueno, aunque fue más rápido, no esperó 3 segundos, pero bueno. Quizás no esté respetando esos 3 segundos. A ver, vamos a ver. Claro, él no lo está respetando porque está aquí afuera, creo. Entonces, bueno, igual dejamos ahí porque no ha servido por el ejemplo. Lo vamos a borrar. Voy a subir todos los cambios, pero ese es en teoría cómo funciona Compose. Es bastante enredado y al costumbre yo aún también tengo que acostumbrarme, pero esa es la forma de utilizarlo. No me da tiempo para hacer la navegación porque, como expliqué aquí en el ejemplo, lo que voy a hacer es utilizar solo un activity que tengo aquí, este activity para el flujo principal o el de inicio, que va a tener 3 screens, ¿no? El splash, el login, screen. Para navegar entre estos tres tenemos que tener un navigation de Compose. Aquí todavía no lo implemento, pero en el siguiente video lo voy a implementar porque espero que nos dé tiempo. Voy a implementar el login, voy a precargar y configurar la vista, y de hecho que tengo que tener el navigation para que pueda funcionar, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado. Como lo dije, disculpen si los confundo, pero mi intención es ayudarlo a lo poco que sé. Y disculpen la bulla que suele pasar. No edito los videos, por eso me demoro mucho en subir, pero espero que les haya ayudado. Y el código va a estar libre. Simplemente les digo que en la doble barra pongo comillas porque no me permite subir las URLs a YouTube, no me permite subir ese texto, así que lo pongo entre doble comillas para que ustedes lo puedan pegar en su navegador, quitar las comillas y poder ir al repositorio y poder ver el código y les puede ayudar. Listo, nos vemos en el próximo video.